Partes procesales es aquella que postula una resolución frente a otra persona y aquella contra quien se insta aquella resolución, es decir, la parte activa y la parte pasiva. En el proceso penal necesariamente han de existir dos sujetos. Una parte activa, que es un acusador que pide condena por un hecho delictivo, y la parte pasiva, que es el acusado, que lo único que quiere obtener es su absolución o una condena mínima. Por un lado, se hallan los sujetos que postulan en el proceso una resolución de condena, necesariamente para abrir el juicio oral, las partes acusadoras y el acusador. Entre ellas, el Ministerio Fiscal, es decir, el Ministerio Público, el querellante adhesivo o exclusivo. Los sujetos acusadores, el Ministerio Público, querellante adhesivo o querellante exclusivo en juicio por acción privada. El Ministerio Público es el órgano del Estado que tiene asignados constitucionalmente las funciones de promover la acción de justicia en defensa de legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Su regulación la podemos encontrar en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. También lo podemos encontrar en el artículo 107 al 111 del Código Procesal Penal guatemalteco. Bueno, ahora nos hacemos una interrogante. ¿Qué papel desempeña en el proceso penal? Bueno, el Ministerio Público debe realizar estas acciones. Número 1, recibir denuncias o también actuar cuando se tenga una noticia de, de un acto con apariencia delictiva. ¿Para qué? Para poder investigar y poder abrir un enjuiciamiento hacia el imputado. Número 2, investigar para asegurar los elementos de pruebas. Esto lo encontramos regulado en el artículo 289 del Código Procesal Penal, que dice que tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía, debe impedir que se produzcan consecuencias ulteriores y promover su investigación. Número 3. El Ministerio Público también debe extender la investigación no solo a circunstancias de cargo, sino también para circunstancias de descargo. Jurídicamente hablando, podemos decir que las pruebas de cargo son aquellas evidencias que ayudan a demostrar que se ha cometido un hecho delictivo, y las pruebas de descargo son aquellas que demuestran justamente lo contrario, es decir, que descartan un hecho delictivo. Número 4. Si en dado caso fuera necesaria la práctica de estos actos previstos, entonces se requeriría enseguida la presencia del juez competente, o en casos de emergencia, si el juez competente en ese caso o en esa ocasión no se encuentra, entonces buscarían al juez más próximo. Ojo, en el artículo 111 del Código Procesal Penal, que son las excusas y recusaciones, dice que los funcionarios del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los motivos establecidos en la ley del organismo judicial para los jueces, excepto los que no tengan incompatibilidad con sus funciones. Eso quiere decir que se puede rechazar a una persona por no considerarla apta o que es una persona inadecuada
para esta circunstancia. Artículo 122 de la Ley del Organismo Judicial. Impedimentos. Son impedimentos ser parte en el asunto, haber sido juez, asesor, abogado o perito en el asunto, tener el juez interés directo o indirecto en el asunto, tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior pariente del inferior, haber aceptado el juez herencia, legado o donaciones de alguna de las partes, ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes, haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Ahora voy a hablarles sobre la Policía Nacional Civil, que no es nada más que la Fuerza Armada de Seguridad de Guatemala, que tiene a su cargo resguardar el orden público, así como también la seguridad civil de la población. Resguardan la seguridad del territorio nacional para evitar cualquier inconveniente. ¿Qué papel desempeña la policía? En el artículo 107 del Código Procesal Penal, en su segundo artículo encontramos que se establece que el Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de la Policía Nacional Civil en función de investigación. También podemos encontrar en el artículo 112 del mismo Código Procesal Penal que los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones para el efecto que realicen. Es decir, que la Policía Nacional Civil actuará siempre conjuntamente con el Ministerio Público para realizar las investigaciones y así no puede haber ningún malentendido durante la investigación. Ahora vamos a ver lo relacionado a lo que es el querellante adhesivo. El querellante adhesivo es aquella persona que tiene la capacidad de provocar la persecución penal de otra persona. Es decir, que esta persona esté capacitada civilmente para anteponer una denuncia y que esa denuncia provoque una persecución penal o simplemente adherirse a la que ya tiene el Ministerio Público. El Código Procesal Penal, en su artículo 117, denomina como agraviadas, número 1, a la víctima afectada por la comisión de un delito, es decir, aquella persona que sufre por un hecho delictivo, ya sea por robo, asesinato, violación. Número 2, al cónyuge, a los padres, hijos y también a las personas que convivan con ella en ese momento. Al referirnos a eso, quiere decir que aquella persona que se encuentra con la víctima en el momento que ocurre ese delito. Número 3, a los representantes de una sociedad por delitos cometidos contra la misma, es decir, a aquellas personas que representan a una sociedad y que le hacen daño a la misma sociedad. Número 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos. ¿Qué quiere decir? Que esto aplica a aquellas asociaciones que afectan a un grupo determinado. Ahora nos hacemos una interrogante. ¿Qué derechos tiene el agraviado o el querellante adhesivo durante el proceso? Bueno, el Código Procesal Penal también en su artículo 117 establece que el agraviado tiene derecho, número 1, a ser informado sobre los derechos que le asisten el procedimiento penal. Es decir, qué derechos va a tener durante todo el proceso. Número 2, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que ésta necesite. Es decir, si ella necesita asistencia médica por algún golpe, daño, entonces debe recibir esa asistencia médica. Número 3, que el Ministerio Público escuche su opinión especialmente antes de tomar las decisiones definitivas. Número 4,
ser informado de forma conveniente de todas aquellas decisiones que se van a tomar o que van a tomar los fiscales y los judiciales. Número 5. Recibir resarcimiento sobre los daños recibidos. ¿Qué quiere decir? Que éste debe recibir ayuda para reparar todos esos daños recibidos. Número 6. Que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Esto quiere decir que debe de existir aquella ayuda o por lo menos aquel respaldo de que durante el proceso no vayan a existir más daños o daños secundarios. Varias personas se hacen la pregunta de que si puede existir varios querellantes en un mismo proceso. Entonces, la doctrina jurídica sí habla de pluralidad de querellantes adhesivos. Y por último, hablaremos sobre el querellante exclusivo, que no es nada más que la parte procesal que ejercita la acción penal en los delitos de acción privada. Este también es conocido con el nombre de acusador privado. En este sentido, la exclusividad del querellante en el ejercicio de la persecución penal es otorgada por la Ley Procesal Penal en el artículo 122, que establece que cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea titular del ejercicio de la acción. ¿Qué quiere decir? Que esa facultad nace en virtud de que la persona agraviada es la que se ve afectada en sus derechos o bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Por ejemplo, su honor. Estos lo podemos encontrar regulados en el artículo 24.4 del Código Procesal Penal. Podría constituirse como un querellante exclusivo. Y la respuesta es que sí se puede señalar al Ministerio Público como un querellante exclusivo. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 539 del Código Procesal Penal.